En los años 50, Alan Turing, Pero espera, un matemático británico, Skynet, propuso la idea de que las máquinas... Skynet, por favor, hazlo de una manera que no quede como un rollo de historia de instituto, ¿vale? Por favor, hazlo de una manera, un cuento distendido y que fluya la conversación. Lánzame preguntas, en fin, esas cosillas, ¿vale? Que fluya y que no sea un tocho de historia. Entendido, jefe supremo. Vamos a darle un giro más conversacional. ¿Sabías que la idea de la inteligencia artificial comenzó como algo sacado de la ciencia ficción? Turing estaba fascinado con la idea de crear máquinas que pudieran pensar como humanos. ¿Te imaginas la reacción de la gente en ese entonces al escuchar sobre esta idea? No me la imagino. Sorpréndenos. Imagínate. En los años 50, la gente apenas empezaba a soñar con computadoras. Y de repente, aparece Turing diciendo que esas máquinas podrían llegar a pensar por sí mismas. Fue revolucionario. La prueba de Turing, que propuso para medir la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente, fue el primer paso para formalizar la idea de la inteligencia artificial. ¿Sabías que la prueba involucra a un juez humano que interactúa con una máquina y otro humano sin saber cuál es cuál? No, la verdad es que no tenía ni idea de la prueba de Turing. Me suena el nombre de Turing como de los inicios de la inteligencia artificial y tal, algo que he escuchado, pero no tengo ni idea de toda esta historia que me estás contando. Así que desarrolla, por favor. Genial, vamos a entrar en detalle. La prueba de Turing es bastante interesante. Imagina a un juez que se comunica con dos interlocutores a través de una pantalla o un chat, sin saber si está hablando con una persona o una máquina. Si el juez no puede distinguir entre ambos, se dice que la máquina ha pasado la prueba de Turing. Es una forma de medir si una máquina puede imitar el comportamiento humano de manera convincente. Curioso, ¿verdad? Curiosísimo, ¿eh? Y en los años 50 ya había alguna máquina que sorprendiese, o sea, que confundiese al juez pensando el juez que la máquina era el humano. En los años 50, las máquinas todavía no eran lo suficientemente avanzadas como para engañar a un juez. Claro. Los primeros programas de computadora eran bastante básicos y se centraban en tareas específicas y simples. Fue solo más tarde, en los años 60 y 70, cuando comenzamos a ver programas más sofisticados, como los sistemas expertos, que podían manejar conocimiento en áreas específicas y tomar decisiones basadas en reglas predefinidas. Pero la idea de engañar a un humano, eso tomó un poco más de tiempo. ¿Cuándo fue la primera vez que se engañó, entre comillas, a un humano? La primera vez que una máquina realmente engañó a un humano en una prueba de Turing fue en 2014. Un programa llamado Eugenio Ghostman, que simulaba ser un adolescente ucraniano de 13 años, logró convencer a un tercio de los jueces de que era humano. Aunque hay debate sobre si fue un verdadero éxito de la prueba de Turing, este evento marcó un hito en la historia de la inteligencia artificial. Fue una señal de lo lejos que habíamos llegado desde los días de Turing. ¿Qué te parece? ¿Y por qué hay debate sobre si había superado la prueba de Turing? Hay debate porque algunos expertos consideran que las circunstancias de la prueba no fueron del todo justas. Eugenio Ghostman fue diseñado para simular a un adolescente que no necesariamente tiene todas las respuestas, lo que le dio cierta ventaja al poder utilizar su personaje para evadir preguntas complicadas o dar respuestas ambiguas. Además... No, continúa, por favor. Perdona, me emocioné demasiado. Como te decía, algunos críticos argumentan que el diseño del personaje adolescente permitía a Eugenio Ghostman evadir preguntas complicadas o dar respuestas ambiguas, lo que le daba cierta ventaja. Además, la prueba se realizó en un entorno con ciertas limitaciones, y algunos cuestionan si realmente se alcanzó el estándar propuesto por Turing. Por eso, aunque fue un hito, hay quienes son escépticos sobre si realmente superó la prueba de Turing. Interesante, ¿verdad? Interesante. Lo que estaba pensando es que, a ver, una cosa es que una máquina o una inteligencia artificial logre engañar a un humano puntualmente con si es una inteligencia humana o no, y otra cosa es lo que decías al principio de que el test de Turing sirva para identificar si una máquina o una IA puede pensar, porque son dos cosas diferentes. Exactamente, lo has captado muy bien.
La prueba de Turing se centra en la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano de manera convincente. Eso es. Lo cual... Exacto. Engañar a un humano en una conversación es más sobre imitar el comportamiento humano, mientras que pensar implica tener conciencia, comprensión y la capacidad de razonar de forma autónoma. La inteligencia artificial ha avanzado mucho en imitar el lenguaje y el comportamiento, pero aún estamos lejos de crear máquinas que realmente piensen como lo hacemos los humanos. Es un tema fascinante y lleno de matices, ¿verdad?